Ya, démosle nomás, Buga. Vamos. Damos. Sí, Démosle. señor. 19:05, Pío Avanti. Ya, chicos, buenas tardes. Bienvenidos todos a una nueva charla aquí de Skydayande vía Zoom. Hoy tenemos un invitado, como les comenté la semana pasada, a un médico paracaidista, muy amigo nuestro, que muchos lo han visto en la zona. Él se llama Lars Strömbach. Él es médico cirujano de la Universidad del Desarrollo. Trabajó 4 años en urgencia en el hospital militar, por ende también perteneció al ejército un par de años, en el cual durante estos años él se desempeñó como oficial de sanidad de algunas unidades y también participó en misiones de paz en el extranjero. Él, dentro de toda su preparación, de su profesional, él se optó por el tema del trauma y por todo este tema de ¿cómo se llama? O sea, del servicio de traumatología en general. Ha hecho varios cursos dentro de su carrera, por ejemplo, el CITREC, C4, TC3, el curso de Air Disaster de la ONU, que prácticamente estos cursos se enfocan en todo lo que es el tema de accidente aéreo. ¿Ya? Fue instructor del curso ATLS durante 3 años en el American Academy de Surgeon. Hizo su especialidad de traumatología en el Hospital Militar con la Universidad de los Andes y posteriormente como subespecialista en trauma deportivo y cirugía de rodillas. Actualmente se dejó de trabajar en el ejército, ¿sí? Y hoy es parte del staff de la clínica MEDS. Lars hizo el curso el año 2013 en el Skydayande y de ahí que estamos compartiendo de su amistad y su buena onda en la zona, aparte de los conocimientos que él nos entrega. Así que, chicos, la mecánica de la charla va a ser como el otro día. Vamos a que Lars no esté tranquilo haciendo su exposición. Todo lo que son preguntas, vayan directamente al chat. Y yo, durante la exposición de Lars, la voy a ir planteando. Así que vamos con Lars, chicos. Bienvenido, Lars. Gracias, José, por esa introducción. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Efectivamente, por la carrera en general mía la he enfocado siempre a la parte de traumatología y a la parte del trauma en otras partes, en el fondo trauma torácico, trauma abdominal y todos los cursos y cositas que he ido haciendo han ido enfocados a eso y es un tema que me apasiona. Hice de eso mi trabajo y también me apasiona el paracaidismo, entonces juntar las dos cosas ha sido obviamente un tremendo gusto. Y la idea es que hoy día podamos conversar un poquito de qué es lo que es eso, qué es lo que es el trauma, cuáles son las lesiones frecuentes, qué tan peligrosa es esta cuestión y cómo podríamos nosotros enfrentarnos al trauma en el paracaidismo, porque así como todos los deportes tienen lesiones que son características, si uno piensa en el esquí, o piensa en el fútbol, o piensa en el voleibol, van saltando lesiones distintas y el paracaidismo no es una excepción, y también en ese sentido vamos teniendo algunas lesiones que son típicas del paracaidismo. No sé si están todos viendo mi pantalla ahora, mi problema. Perfecto, se ve perfecto. Ya. Se ve. Okay. Entonces vamos a hablar de epidemiología, que la epidemiología en el fondo es como una foto de cómo se comportan estas lesiones en el paracaidismo deportivo. En cuanto a los temas, vamos a ver primero si es que es realmente un deporte peligroso, cuál ha sido la evolución de la seguridad del paracaidismo, cuál es nuestra realidad, que ahí es donde yo creo que el aporte más importante que yo les puedo iluminar o les puedo ayudar un poquito. Vamos a ver un par de casos clínicos reales de paracaidismo y vamos a sacar algunas conclusiones de esto y la idea es que entre medio vamos a ir resolviendo dudas. El José me va a ayudar en ciertos puntos. ¿Qué pasa? Que cuando uno dice que saltan paracaídas, lo primero que pasa es que la gente como que se sorprende y bueno, y si es familiar de uno, se transforma al tiro en una tragedia. O sea, la mamá de uno se empieza a despedir, los familiares, la señora te dice, no hagáis tonteras, pero ¿por qué eso? Porque es un deporte que está altamente estigmatizado. Es un deporte que, si nosotros nos remontamos a 1970, cuando estaba de moda los Beatles, Kiss, Elton John, Queen, había 43 muertes anuales en Estados Unidos de alrededor de 970.000 saltos. Eso en números cuesta aterrizarlo, pero más adelante lo vamos a ver bien. Pero en el fondo era un deporte súper experimental.
los saltos de tándem le hacían a todos firmar ahí un disclaimer de que lo que está haciendo es experimental y la tasa de fallo era alta. Entonces cada uno de los saltos era un riesgo, y si lo pensamos, toda nuestra generación que nos sigue arriba probablemente andaba por ahí, entonces tienen ese estigma, tienen esa marca, ese sello, donde el paracaidismo es de lo más peligroso que puedes hacer, básicamente. O sea, no hagáis paracaidismo porque es muy, muy peligroso. Y si nos vamos a la actualidad, remontando ahí para poner también en contexto, mientras escuchamos Justin Bieber, Bad Bunny o Billie Eilish, hoy día ya se habla de 21 muertes anuales en Estados Unidos, cerca de 4 millones de saltos. Entonces, si lo ponemos en número, claramente hemos ganado mucho en seguridad, aunque musicalmente hemos perdido sin ninguna duda, pero en seguridad sí hemos ganado harto. Entonces, si lo vemos en números, a nuestra izquierda tenemos la probabilidad de morir en un salto en paracaídas. En 1970 era 0.004. Y hoy día es 0.0005, gana un 0 más. Entonces uno dice 10 veces, chuta, no es tan seguro, pero 10 veces es mucha la diferencia, sobre todo cuando se habla en porcentaje. No es lo mismo decir que no sé, un negocio te va a dar una devuelta de un 10% o que te va a dar una devuelta de un 100%. Si te das cuenta, al multiplicar por 10, al tiro ya el cambio es brutal. Comparativamente, si decimos que en Estados Unidos mueren 21 personas anuales por saltar en paracaídas, que le cae un rayo, anualmente mueren 26 personas en Estados Unidos. O sea, es más probable que le caiga un rayo y te mueras a que te mueras saltando en paracaídas. Muerte en ascensor, 27 personas, también sigue siendo más probable. Tabaquismo de segunda mano quiere decir el tabaquismo pasivo, o sea, yo no fumo, pero un gallo me fuma al lado, causa 7.000 muertes anuales. O sea, estar al lado de una persona que fuma es mucho más peligroso que saltar en paracaídas. En cuanto al embarazo y el parto, causa alrededor de 600 muertes anuales. Ahogados también son muchísimos, subir y bajar escaleras, 1.600 muertes anuales. Entonces hay muchas actividades que son más peligrosas. Ahora, claro, ahí está el argumento de decir, chuta, pero es que hay cosas que son inevitables. Yo no puedo evitar subirme a un ascensor, no puedo evitar bajar escaleras, pero sí puedo evitar saltar en paracaídas. Entonces es un riesgo asociado, que es el típico argumento que toma el hater para decirte que no va a saltar o que no lo saltes tú. Pero si lo comparamos con otras actividades deportivas, para aterrizarlo, vemos que la probabilidad de morir saltando en paracaídas es 1 en 101.000, que es el segundo monito que se ve ahí. ¿Ya? Todos estos datos están sacados de los gringos, ¿ya? De la CDC, que es la famosa, ¿cómo se llama? Central de estudio de enfermedades de los gringos. ¿Ya? En el boxeo es 1 en 2.200. En el buceo es 1 en 34.000. Todos estos siguen sonando números muy lejanos, pero si te das cuenta ya, por ejemplo, saltar en paracaídas es 10 veces, o sea, perdón, es 1.000 veces más seguro que competir en auto, o sea, en carreras de auto, y mucho más todavía que competir en carreras de moto. Si lo tratamos de decir de otra forma, para tratar de aterrizarlo más todavía, ¿qué pasa si yo voy y hago algo 1.000.000 de veces? O sea, yo voy y hago 1.000.000 de veces salto base, o hago 1.000.000 de veces carreras de moto, o voy a hacer canotaje 1.000.000 de veces, o salto en paracaídas 1.000.000 de veces. ¿Cuántos de esos se van a morir? Entonces, en salto base, hartos, 17.000, dentro de 1.000.000 de saltos base. Sigue siendo uno de los deportes más peligrosos. Por eso es súper importante separarlo del paracaidismo. El ala delta, cerca de 2.000 muertes cada 1.000.000 de casos, mientras que el paracaidismo se ve casi al final abajo, son cerca de 6 muertes dentro de 1.000.000. Eso es muy, muy poco. Si lo vemos acá con otras actividades, por ejemplo, con hiking, que es un trekking, en el fondo caminar por la montaña, ni siquiera es amarrado, es caminar por la montaña, 7 veces más mortal que el paracaidismo en Estados Unidos. Escalar una montaña, o sea, la escalada libre o tradicional, 58 veces más mortal. Andar en auto, 15 veces más peligroso. O sea, si una persona tiene miedo de ir a saltar en tándem, tiene que tener más miedo al pique de Santiago a la zona de salto, de ida y de vuelta. Es más probable que se muera en eso a que se muera saltando en paracaídas. Esos son los números. Y son números gringos. Y los vamos a comparar después con los números nuestros. Incluso fíjense que ir a una fiesta en Estados Unidos, y acá en Chile también, 1 de cada 100.000 se muere. O sea, ir a una discoteca a tomar su copete, bailar, tiene su riesgo y es casi igual de mortal que saltar en paracaídas. Entonces, claro, si alguien te dice, oye, deja de saltar, debes dejar de hacer muchas otras cosas.
Y el tabaquismo y la obesidad, ¿para qué hablar? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta de los números que hemos dicho, José. No, hasta el minuto, Lars, ninguna, o sea, solamente la pregunta de Papa Juan, que ¿Ya? dice que por qué no iba a saltar. Eso Ah, no. no, eso lo vamos a ver. Eso lo vemos por interno, hay algunos problemas técnicos. No, pero más que nada pega, lo que siempre me tiene a mí metido es el trabajo y el estudio, así que por eso no he ido, pero la idea es empezar a ir más. Siempre digo lo mismo, pero es la intención. Ya, pues siguiendo entonces Esa con es la única. la... Sí. Sí, oye, las preguntas que vayan teniendo, mándelas por el chat, esa es la idea. Entonces después las vamos contestando y las podemos discutir cada cierto rato. Entonces la introducción, el primer salto en paracaídas exitoso fue en 1797 por Jacques Garmeran en Francia, y esto fue 1000 años después del primer intento. Entonces claramente nació como un deporte o un evento muy, muy peligroso, está estigmatizado de siempre. Después, en 1890, se empezaron a popularizar el salto, más que nada uso militar, con estas velas de tipo cupulares, que son semiesferas. Y en 1950 ya se empieza a pasar por una vela que es conducible y se pasa el contenedor de un aspecto ventral, es decir, que iban aquí en la guata, a la parte dorsal, que se ve el militar ahí en la foto de la derecha puesto, tiene ambos puestos. Luego en 1970 viene la gran revolución, que es donde este americano, Bill Booth, inventa el sistema de 3 anillas que permite liberar el paracaídas, todos lo conocemos, el paracaídas principal, y ahí ya se le da como, ¿cómo se llama? Como la bienvenida al paracaidismo deportivo. Ahí uno dice, ya ahora todo el mundo, incluso los civiles, están saltando, y eso es lo que hablábamos al principio, ahí nació y ya con un estigma muy, muy peligroso. Y en 1980 aparecen los dispositivos de apertura automática. Y aquí esa es la clave. El dispositivo de apertura automática, todos sabemos lo que hacemos, activa la reserva en caso de que uno no lo haya activado, llegado a cierta altura, velocidad configurable, ¿no es cierto? Fíjense en el gráfico de la izquierda, las muertes están representadas, o sea, perdón, los accidentes están representados en tasas por cada 10.000 saltos. Entonces en 1970 eran 40, en 1980 eran 35, y miren en 1990 cómo baja a 5, o sea, es una séptima parte, y eso ocurre de estos dispositivos de apertura automática. Y luego empieza a aumentar de nuevo y uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Ahí lo que más se explica, sobre todo estos estudios que yo estoy mostrando ahí abajo, son estudios suecos, es que el desarrollo de material de candela y de otras disciplinas, como por ejemplo el SUPing, hicieron que el paracaidismo se vaya poniendo cada vez más peligroso. Eh, son, sabemos que son altísimas velocidades las que se alcanzan en el SUPing a ras de suelo, y eso ya independiente del dispositivo de apertura automática te pone un riesgo asociado. Y actualmente estamos por ahí, cerca de 15 a 20 accidentes por cada 10.000 saltos. ¿Ya? Esas son las tasas suecas y vamos a ver qué pasa en Chile. Entonces esa es la pregunta, ¿qué pasa en Chile? ¿Chile se comporta igual? O sea, todas las estadísticas que yo he estado aquí hablando todo este rato son extrapolables a nosotros. Veamos, en Chile el paracaidismo es un deporte que ya está consolidado, se fundó la Parafecha en 1979, tiene aproximadamente 5 clubes de salto libre que están federados con 400 paracaidistas, que como dato el año 2013 eran 150, entonces han ido en los últimos años multiplicándose bastante. Y hasta el año 2018 no habían estadísticas nacionales, o sea, nadie sabía qué pasaba en el paracaidismo en Chile. O sea, en Chile se saltan paracaídas, se aterriza, pero nadie sabe cuál es la probabilidad de sacarse, de pegarse un conchazo, cuál es la probabilidad de morir, cuál es la probabilidad de lesionarse. O sea, solo teníamos estadísticas internacionales. ¿Qué hicimos? Hicimos un estudio. Un estudio que hice yo con un grupo de investigadores, con también la colaboración del JOSE y del club y de otras redes y medios, donde le preguntamos a los paracaidistas información demográfica, eso quiere decir el género, la edad, si tiene alguna enfermedad, alergia, también aprovechamos de preguntarle los números de contacto, etcétera. Información respectiva al paracaidismo, cuál es su experiencia, cuántos saltos tiene, qué vela está, ¿cómo se llama?, está usando, cuánto pesa, cuál es el equipamiento que usa, cuántas fallas ha tenido, y en cada falla le preguntamos más o menos en qué salto se produjo la falla, y cuál fue su motivo, o sea, por qué tuvo que liberar y abrir la reserva. Y accidente, preguntamos también en qué número de saltos fue, en qué momento se lesionó, porque uno se puede lesionar en diferentes momentos, como sabemos. ¿Qué tipo de lesión tuvo? ¿Cuál fue la zona afectada? ¿Cuánto tiempo estuvo sin trabajar o sin poder caminar por culpa de esta lesión? Y recolectamos toda esa información.
Obviamente no hubo conflicto de interés, no se recibió ningún tipo de estímulo económico y se cuenta con el consentimiento de todos los encuestados para divulgar esta información, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces se tomaron paracaidistas federados que practicaban en Chile, que hayan saltado en los últimos 6 meses y se excluyó el salto base por lo que mencionamos antes, porque el salto base es un deporte absolutamente distinto. Sabemos que se hace con un equipo distinto, una preparación diferente, un nivel de experiencia esperable también distinto. Se logró encuestar un poco más de 90 paracaidistas, se tomaron 54 datos por registro, por lo tanto la grilla terminó en 4.860 datos en total, se eliminaron los datos duplicados, se tabuló todo. Este concepto de carga alar todos lo conocen, pero siempre es bueno recalcarlo, que en el fondo es la división del peso del paracaidista con el equipo, partido por la superficie de la vela, y en el fondo eso nos va a decir a nosotros cuánto ese paracaidista puntual está cargando la vela que está usando. Y las recomendaciones de la USPA hablan de que cuando tú estás en un nivel intermedio o avanzado, tienes que estar alrededor de 1.35, 1.4 y ya sobre 1.8 se reserva para gallos realmente expertos, ¿ya? ¿Qué obtuvimos? Dentro de los encuestados tuvimos que la mayoría eran hombres, 78%, o sea, de la muestra que nosotros tuvimos, que sí fue estadísticamente representativa, cerca del 80% de los paracaidistas en Chile son hombres, y eso se puede ver también en la zona de salto. La edad promedio, 33 años, un poquito más viejos los hombres que las mujeres. Los saltos, en general, están anotados ahí, los saltos por año también, cerca de 100. Y ese dato fue muy bueno haberlo obtenido, 100 saltos por año por paracaidista. ¿Por qué? Porque eso pasa en todos los países. Si uno se pone a revisar, Estados Unidos, Suecia, que tienen unos registros muy grandes, todos los escandinavos, los franceses, los ingleses, todo el paracaidismo deportivo, el gallo que salta, salta 100 saltos por año, más o menos. Entonces, que nosotros estemos igual quiere decir que somos una población comparable. La carga alar promedio de la muestra nuestra fue 1.26, bastante, ¿cómo se llama? Prudente. Y aquí tengo que mover esto porque no veo. Y las fallas, 71 fallas en nuestra muestra, lo que nos da un riesgo absoluto de falla por cada salto de un 0,1%. ¿Ya? Se habla más o menos de que un paracaidista que tiene 100 saltos ya debió haber experimentado una falla con un 60% de probabilidad, y un paracaidista cuando ya tiene 200 saltos tiene un 90% de probabilidad de haber tenido una falla en algún momento. Es decir, si usted es un paracaidista con más de 200 saltos y nunca ha tenido que ocupar su reserva, está dentro del 10 o del 1% de más afortunado. ¿Cómo se distribuyeron las causas de las fallas de nuestra muestra? Un 40% line twist, el resto hard pull, line over, streamer, backlog, doble apertura y después el resto que esta distribución, si uno la compara con las otras publicaciones, siempre se da lo mismo. O sea, estas son las causas de falla más frecuentes y Chile no se escapa a la estadística. Hay una frase famosa en la parte médica nuestra que uno se puede escapar de lo que quiera, pero la estadística no te va a escapar. Fíjense, este gráfico me parece interesante. Abajo yo puse la experiencia en saltos, o sea, vemos 15, 300 saltos o 6.000 saltos. Y en el eje de la ordenada, que es el eje Y, puse la carga alar. Entonces se empiezan a distribuir estos puntitos y ustedes ven que los paracaidistas que tienen menos saltos tienen menos carga alar y los que tienen más saltos tienen más carga alar, que es lo que uno esperaría, ¿no es cierto? Uno dice, está bien. Los puntos azules son todas las muestras encuestadas en Chile. La línea naranja representa una nueva regresión, una línea de tendencia que resume cómo es la conducta del chileno. Y la línea verde es la recomendación de la USPA, cómo uno debería subir su carga alar según la experiencia en saltos. Y la naranja es la conducta de los chilenos. Entonces este gráfico nos acusa, la conclusión es que el chileno es mucho más temerario de la recomendación gringa en general. El chileno va subiendo la carga alar antes de lo que el gringo lo recomienda. Los gringos recomiendan que cuando tú tenés aproximadamente 300 saltos debería estar en 1.15, 1.2, y el chileno ya le está metiendo 1.4. Entonces, en el fondo eso también nos hace un poquito más temerario. Sin embargo, no nos quedamos tan lejos, tenemos una tasa de accidentes muy parecida a la que publican la otra serie. En cuanto a accidentes, le preguntamos también cosas si tú has visto accidentes. 74% de los encuestados ha sido testigo de un accidente en la zona de salto, o sea, ha visto una sacada de chucha, perdonando el vocabulario.
62% dice que el procedimiento que se hizo no fue el óptimo. Se demoraron mucho, se pusieron a gritar, llegaron los sapos, que metieron el auto a la pista, que sacaron el avión, que no ocuparon el avión para llevarse al accidentado a Santiago. O sea, el 62% de la gente piensa que se hizo mal. Y el 98% de la gente piensa que se debe haber, o sea, que debe haber una formación estándar. El paracaidista, dentro de sus habilidades, todos los paracaidistas, porque lo que más hay en la zona son paracaidistas. Entonces, todos los paracaidistas deberían tener cierto nivel de formación. Oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo se ocupa esto? ¿Qué es lo que es un collar cervical? ¿Una tabla espinal? ¿Quién la va a llevar? Todo eso debería estar súper descrito. Se registró un total de 40 accidentes en 32 personas de los encuestados y el riesgo absoluto de accidente por salto es 0.049, que es más o menos lo mismo que habíamos hablado antes y que se ve en otras series. Ojo que accidente nosotros lo definimos como algún dolor o lesión que te haya movido a consultar a alguien de manera formal o informal, ya sea un doctor, una enfermera, un kinesiólogo, amigo, todo eso entró dentro del accidente. ¿Y cómo fueron nuestros accidentes con respecto al momento del salto? Un solo accidente se registró al momento de la salida del avión, 2 accidentes durante la caída libre, 3 accidentes durante el momento de la apertura, y todo el resto, el 85% de los accidentes, durante el aterrizaje. Y eso también se condice con las estadísticas publicadas. ¿Cuál es la zona del cuerpo que más se lesiona? Lejos, el tobillo, ¿ya? Y la pierna. Entre el tobillo y la pierna se llevan el 80 casi por ciento. Y lo segundo más frecuente es la mano. Eso es algo que a todos nos cae como un poco por sorpresa, pero cuando te pones a revisar y a leer, pasa en todas partes. La mano es el segundo lugar más frecuentemente lesionado. ¿Ya? ¿Y qué tipo de lesiones son? Fractura, entre fractura y 15, mitad y mitad, y el resto contusiones, desgarros, cosas pequeñas que pasan solas. El promedio de reposo absoluto, o sea que ahí no pudo caminar 4,5 días en promedio, y el promedio de reposo relativo, o sea que Gallo tuvo que ocupar algún tipo de asistencia, ya sea muletas, bastones, alguna bota o alguna cosa ortopédica, una rodillera, 21 días. Entonces, eso es lo que nos cuesta finalmente. Eso lo podríamos transformar a algo económico con el tema de la licencia también. ¿Cuánto nos cuesta una sacada de cresta a cada uno? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí para entrar a los casos clínicos. Sí, mira, hay una pregunta acá que Matías Baeza nos pregunta. ¿Mm? eh, Cuando hicieron este estudio, ¿cuál era el número de paracaidistas activos Este estudio se en aquel hizo, tiempo? claro, este estudio se hizo entre una ventana de tiempo entre aproximadamente noviembre del 2017 y abril del 2018. Estuvimos muchos meses encuestando. Y esto se promovió por las redes sociales y también en los mismos clubes de manera, ¿cómo se llama? Física. O sea, uno podía rellenar el formulario o podía contactarlo por internet. Y en ese momento nosotros obtuvimos casi 100. Yo puse 90 por una cosa de acortar el número, pero casi 100 respuestas. Y en ese momento se estimaba que paracaidistas activos, según lo que estima la federación, eran como 350 paracaidistas. Entonces, esta muestra representa un tercio es bastante significativa. En el fondo, cuando uno dentro de un grupo poblacional logra agarrar a un tercio de los representados, esa muestra sí o sí se vuelve representativa. Lars, otra que acá don Pablo Montes nos pregunta, ¿hay algún trabajo que compare Dropzone con personal entrenado versus personal no entrenado en términos de disminución de mortalidad y morbilidad? No, esa es una muy buena pregunta y es una pregunta que a todos nos dan ganas de resolver. Pero no, en general, cuando uno compara las tasas de mortalidad y de morbilidad de las lesiones de paracaidismo deportivo en la publicación, en los papers disponibles, lo que sí se ve es que dentro de países existen protocolos de reacciones distintos y eso sí influye en la mortalidad dentro de distintos países, siendo los que lideran esta cuestión los escandinavos, después los franceses y al final los gringos. O sea, los gringos tienen tasas de mortalidad mucho mayores, porque al parecer no tienen tan estandarizado la parte de seguridad. Pero en Chile no, en Chile tampoco hay una zona que compare un drop zone con gente capacitada versus gente no capacitada. Además que, como se dice, desde un punto de vista metodológico, sería un estudio súper difícil de calificar.
porque también hay que saber calificar el grado de entrenamiento de las personas y qué porcentaje de las personas está calificado. Entonces, la metodología de ese trabajo se vuelve una trama muy, muy complicada, pero no existe. Entre países sí. Oye, Lars, ahí, como va Sí. para apoyar un poquitito el tema de que pregunta Pablo, al menos en Sky de Yande, nosotros, el staff que estuvo el año 2010, no sé, ¿Ya? recibimos ¿cómo se llama? Una capacitaciones por un instituto que se llama Código 23. Creo que ellos trabajaban en este tema de atención prehospitalaria y nos capacitamos, tuvimos un par de semanas trabajando con ellos, viendo todo lo que son atención de lesiones, hicimos simulación hasta con ¿cómo se llama? Con lesiones del piloto. Y bueno, Claro, algunos quedan de ese staff y que en caso de que tenemos la suerte de que siempre hay enfermeros, kinesiólogos que están en la zona, entonces siempre hay a quien acudir en caso de alguna lesión. Pero exacto, hay gente ¿cómo se llama? Que tiene los conocimientos en caso de que no haya claro. ese aporte, al menos en el staff nuestro. Sí, yo también encuentro que dentro de los accidentes que hemos visto, a mí me ha tocado participar en alguno o ayudar en lo posible, siempre se logra sacar adelante y es por una cuestión de voluntad, por una cuestión de preparación también, y porque siempre hay alguien disponible. Eso que dice José es verdad, es cierto. Sin embargo, yo creo que igual es importante que el personal se esté capacitando, sobre todo cuando hay harta rotación. O sea, pasan 5 años, uno no se da ni cuenta, la mitad del personal se fue, llegan cabros nuevos y ahí es súper importante que también estén a caballo con esta cuestión. Los días que están nublados, en vez de ponerse a jugar a la pelota, podríamos hacer talleres, podríamos hacer, ¿cómo se llama?, capacitación al mismo personal para aprender los tiempos de reacción, para no dar la cacha en el fondo, porque sabemos que en muchas de estas lesiones el tiempo significa pronóstico de la lesión. Entonces, mientras ganamos minutos, va a ser siempre fundamental. Y la típica discusión que se arma en estas charlas también es si vale la pena ocupar el avión como método de evacuación, y mi respuesta definitiva es que no. En general, no existe una lesión posible donde ocupar el avión para traerse al accidentado a Santiago le vaya a cambiar su pronóstico. Y eso lo podemos discutir después y obviamente estoy súper abierto a preguntas o a interrogantes sobre eso. Creo que en las zonas de salto el hospital más cercano generalmente está a menos de 45 minutos, a menos de 30 minutos, qué sé yo, en la zona que yo más conozco, está prácticamente a 10 minutos si uno se va en auto y llega ahí al tiro. Y la mayoría de las lesiones son capaces, o sea, es mejor tomar al accidentado, subirlo a un vehículo, llevarlo hasta al centro asistencial, que agarrar el avión y traérselo para acá, pensando que acá hay mejor calidad de atención. Pero lo que uno necesita para salvar una vida en este tipo de trauma, generalmente son medios que están disponibles en centros bien básicos. No sé si podemos seguir. Lars, lo otro, mira, dice Bator, no sé qué será, pero aparece con ese nombre. Deberíamos estar entrenados en BLS, en Basic Life Support. Y el Alonso Figueroa nos pregunta, ¿sería importante que todo el staff tuviera PHTLS en caso de emergencia? No, a ver. El Basic Life Support, el Advanced Life Support, está el Advanced Burn Life Support, que es para quemado, el Advanced Pediatric y el Cardiovascular y el Advanced Trauma Life Support. Acabo de mencionar 6 cursos. Yo he tenido la posibilidad de hacerlos todos y he sido instructor de la TLS durante 3 años. A mí me parece que, bueno, y el PHTLS, me parece que el BLS sí es bueno que lo tuvieran los paracaidistas, pero el BLS básicamente es reanimación súper, súper básica. Si nos damos cuenta, el 80 y tanto por ciento de las lesiones que nosotros vemos, que vamos a ver, son lesiones de extremidades inferiores. Y a veces pelvis, que nos ha tocado por ahí algún instructor que yo recuerdo. Pero así, conchazo fuerte, con pérdida de conciencia y con riesgo vital grave, o sea, inminente, son contados con los dedos de una mano en 5 o 6 años. Entonces, me parece que hacer que todos hagan el PHTLS es mucho, y además que para hacer el PHTLS tenéis que tener cierto nivel de conocimiento del área médica. El BLS, que es el Basic Life Support, yo creo que no cambiaría mucho el pronóstico.
pero sí el club o la federación o Skade Bande o quien sea, debiese tener algunas guías mínimas, así casi como un tríptico, algo como lo que uno va a tener en el celular, de ir mirando. Yo obviamente me ofrezco a hacer el curso, lo que se le ocurra dentro de esto, pero yo pienso que si todos los paracaidistas tuvieran el PHTLS no cambiaría mucho el pronóstico de las lesiones. ¿Seguimos? Dale, y la última, que bueno, esa es de funcionamiento, pero dice, ¿debiese haber una ambulancia en la zona de como protocolo? Mira, en estos temas siempre se habla de costo-beneficio. Entonces, claro, podríamos tener una ambulancia, sí. Podríamos tener un helicóptero solamente para evacuación, que esté 24/7 ahí estacionado, listo para, también, obviamente nos salvaría. Pero eso se ocupan en la guerra o en una situación de paz, porque en el fondo la tasa de accidentabilidad es mucha. Entonces, acabamos de hablar que la tasa de accidente es muy baja. Si bien existe y el riesgo real es baja. Entonces, en el fondo, si vamos a comparar este deporte con ir a una discoteca, chuta, para eso tendremos que tener un helicóptero de evacuación o una ambulancia para evacuar en cada discoteca, me parece que es mucho. Sí sería mejor, mi respuesta es que sí sería mejor, pero mi respuesta es que no vale la pena y no es financiable, porque eso nos va a subir el costo del salto a cada uno al final y el uso de esa ambulancia va a ser tan puntual que no va a cambiar en nada. Y probablemente con el personal calificado subir al accidentado en una camioneta, en un auto más o menos amplio, no cambia. A nosotros nos ha tocado evacuar en diferentes cosas y siempre apañan y terminamos sacándolo igual. Yo creo que la formación de la gente es lo que más agrega valor en costo-beneficio. O sea, que todos sepamos más o menos lo mismo es lo que más valor le va a dar y más seguridad le va a dar a todos nosotros y a los otros paracaidistas, más que estar contratando una ambulancia o estar contratando otros métodos de evacuación. Oye, Larcy, la otra dice, mira, Jorge Rueno consulta, en el estudio estadístico que realizaron ustedes durante ese tiempo, dice, separa el accidente dentro del avión y el accidente en el salto completo. Los accidentes que nosotros fuimos capaces de detectar con esta encuesta fueron a la salida del avión, durante la caída libre, durante la apertura, durante el vuelo de la vela o durante el aterrizaje. Pero si hubo un accidente dentro del avión, probablemente no quedó dentro de nuestra encuesta. No hubo. No. Mira, hay otra que nos está preguntando Yana y José Peña, pero esa las vamos a dejar para el final, para que Ya. sigamos con el cuento. Así que chicos, Perfecto. Yana y José, al final vamos con las preguntas que me dejaron acá. Vale. Ya, vamos a ver entonces ahora un caso clínico. Este primer caso clínico se trata de un hombre de 28 años. Hay un micrófono abierto por ahí, perdón, que suena como una especie de... No sé quién es. A ver. Es una Isabela. Ahora, Lars, ahí está. Ahora sí están todos silenciados. Ya. Entonces, este caso es un paciente hombre de 28 años, sano, sin alergia, ingeniero de profesión, paracaidista de 250 saltos, y está cargando una vela 1.4. Entonces, ya como primera opinión, uno dice, chuta, este cabrón está un poquito adelantado. Aterrizando, tira más del conductor derecho, se puede ver en la foto. Le echó la culpa al viento, el viento cruzado, que no fui yo. Finalmente aterriza con la pata derecha. En ese momento la pata derecha sufre una inversión, que significa que el pie se va hacia adentro respecto del tobillo. Se logra parar, tenía dolor súper importante en el pie derecho, pero no logra bipedestar. O sea, que se pone de pie, pero tiene la pata recogida, así como un flamenco, y no logra apoyar y mucho menos caminar. Entonces este paciente se le pone una bota, se traslada a un servicio de urgencia, donde se evalúa desde el punto de vista médico, está estable hemodinámicamente, no tenía ningún, ¿cómo se llama?, signo de riesgo vital inminente. La evaluación primaria fuera de riesgo, y se procedió a hacer en la evaluación secundaria al tiro la radiografía del segmento comprometido, que en este caso es una radiografía de tobillo, que en el lado izquierdo vemos la proyección anteroposterior, y en el lado derecho vemos la proyección lateral, o sea, del lado del tobillo, sin carga. Obviamente este paciente no estaba apoyando el pie en el momento de la radiografía porque no era capaz. Donde se ve una fractura
Yo no sé si ustedes ven mi mouse. A ver, déjame ver. Cambiar esta cosa. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Ah, perfecto. Déjame ver si puedo. Es que hay como un cosito. Chuta, dejando la embarrada. Ahí, ya. Entonces, acá se ve una fractura a nivel del peroné distal y además se alcanza a ver ahí una fractura del malleolo medial y yo le pido perdón por la calidad de estas imágenes porque en el fondo son sacadas de una pantalla. Y acá la articulación está absolutamente luxada, está fuera de lugar y si se ve en la lateral, la tibia viene bajando por aquí y no tiene, ¿cómo se llama?, concordancia con el talo, y el talo con el calcáneo, que son estos dos huesitos que se ven acá abajo, sí están bien. O sea, es decir, esto es una luxofractura de tobillo clásica. ¿Qué se hace en ese momento? Se procede a poner un yeso, que se alcanza a ver en la radiografía en los bordes, y tras la pura puesta del yeso ya está el tobillo bien reducido. Una articulación así, con esos espacios que vemos acá, es una articulación normal. ¿Ya? Posteriormente se traslada, ya en Santiago, en su clínica, se realiza otro examen, que es un escáner, donde se ven la misma fractura acá a nivel de la tibia, por lateral, por medial. También tenía un tercer fragmento aquí atrás, que ese fragmento nos habla de inestabilidad, o sea, de más energía todavía. Ya solamente viendo esto, uno dice, esto no fue jugando fútbol. Este gallo no se hizo esta cuestión ni andando en esquí, ni jugando fútbol. O sea, esto es un trauma de más energía. Es una trima alveolar de tobillo y se operó, le pusimos unas placas, quedó perfecto y ahora anda caminando sin dolor. De hecho, juega fútbol de vez en cuando. Tenemos otro caso. Este es un hombre de 30 años, sano, sin alergia, médico, paracaidista de 250 saltos, hizo un salto con amigos y íbamos a hacer una estrella de 3 que estuvo bien peleada, sobre todo después de la salida, al estabilizar, harta sacudida. El gallo hizo el salto, aterrizó, todo bien, no se dio cuenta de nada, pero en el hangar ya llega y dice, oye, ¿sabes qué? Me duele acá, como que me duele un poco la mano. Eso es clásico y las lesiones de mano, que es lo que quiero transmitir, son las segundas más frecuentes después de la luxofractura de tobillo. Vamos a ver el video. Tengo que hacer un disclaimer al tiro. Este video no es del momento preciso, pero sí es el mecanismo como se lesionan. Así que sirve perfectamente para el ejemplo. ¿Ya? Fíjense en la mano derecha del paracaidista que tiene el casco verde. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo se producen los movimientos torsionales. No sé si lo alcanzaron a fijar, pero ¿qué pasa? Que cuando se pelean estas estrellas, se pelean estas formaciones, muchas veces el paracaidista tiende a mantenerse agarrado y no se da cuenta que ya le está haciendo un movimiento de rotación de los metacarpianos, que son estos huesos que están aquí dentro de la mano. Esos movimientos rotacionales suelen dar fracturas que nosotros le llamamos fracturas espiroideas. Y uno dice, pero ¿cómo tan fuerte si le tiene la mano tomada? Claro, porque la fuerza que se desarrolla en la caída libre es mucho mayor a la que podemos desarrollar en el suelo. Y eso se explica porque el cuerpo del otro se transforma en un ala completo. Entonces es un ala con mucha energía que es capaz de rotar y fracturar estos huesos. Entonces, en esos movimientos, en el fondo el mensaje es ahí que el grip tiene que ser si es que estáis seguros y estables, si no, no tratéis de gripear. Y lo otro es que si ya la estáis peleando, te estáis sacudiendo un poco, mejor suéltate, porque la probabilidad de que tú termines lesionado o lesiones a otro no es baja. Lo vamos a ver de nuevo para el que se lo perdió. En esos giros, hay un momento en que ya tenés que soltarte. Entonces, al llegar abajo, siente dolor en la mano, le tomamos la radiografía y nos encontramos con una fractura espiroidea de 3 metacarpianos, ya que se ve claramente ahí, pues esos tres, el segundo, tercero y cuarto dedo están fracturados. Y se procedió a hacer una reducción abierta, o sea, cirugía, pabellón, todo el cuento, con tornillos para dejar esto en situación anatómica. Y ahora una mano absolutamente funcional. Nunca fue pianista ni planea hacerlo, pero la puedo ocupar para su vida aérea sin ningún problema. Entonces, a modo de discusión, la distribución demográfica de nuestros paracaidistas en Chile es comparable con los estudios que existen. Las causas y distribución de las fallas es la misma. El paracaidista en chileno es más temerario en cuanto a la carga LAR que lo que recomiendan los gringos. Gran parte de los paracaidistas van a ser testigos de al menos un accidente, por lo que debemos avanzar en esto.
En cuanto a incidencia, la falla es de 10 de cada 10.000. La incidencia de accidentes son de 5 dentro de 10.000. O sea, los riesgos absolutos son muy parecidos a las publicaciones. La causa más frecuente de falla es line twist, el momento más riesgoso sin duda el aterrizaje. La lesión más probable que tengamos, un E15 o luxofractura de tobillo, seguido de lesiones en la mano. Y el accidentado retorna a su actividad o vida habitual aproximadamente en 21 días. La probabilidad de morir es baja, pero existe. Es más o menos la misma que yendo a una discoteca. Quédense con ese dato y así se defienden de cualquier persona que les diga que no salte. No hay que olvidarse de que estamos practicando un deporte de riesgo, ¿ya? Y esa es la clave, o sea, el que se le olvida es el que ya se pone en más riesgo por el solo hecho de no tenerlo presente. La carga LAR, acorde al nivel de experiencia, también es clave, el entrenamiento debe ser multidisciplinario, y ahora que estamos todos en cuarentena y las zonas están cerradas, tenemos que tener mucho ojo, no tenemos la misma musculatura que teníamos hace 3, 4 meses atrás, no tenemos la misma propiocepción, los mismos reflejos, no carguen la vela igual, no aterricen haciendo las mismas cosas que hacían, traten de partir como si hubiesen perdido cierta experiencia para evitar lesiones. Y si deciden no hacerlo, bienvenidos sean, porque yo como traumatólogo los puedo ayudar y me dan pega, pero la idea es que no nos lesionemos tanto. ¿Ya? Eso es todo lo que les quería contar. No sé si hay alguna pregunta dentro de los participantes. José, estáis silenciado. Lars, ¿Sí? sí, ahí sí. Oye, bueno, mira, tenemos por aquí una consulta de Yanna que nos dice que uno ha oído que si se pegan en la cabeza no se debe sacar el casco. ¿Qué habría que hacer? Sí, existen protocolos para sacar el casco, eso es cierto, y si en la zona de salto hay alguien capacitado para extracción de casco en un accidente, sí lo podemos sacar. O sea, si hay algún médico, traumatólogo que esté capacitado en eso, kinesiólogo, etcétera, y muchas veces los bomberos también saben. Pero si no saben, es mejor no hacerlo. Yo he visto catástrofes por eso, no en el paracaidismo, pero sí en accidentes de tránsito, de que un retiro de casco puede terminar en que un paciente cambie su pronóstico de una sencilla fractura vertebral a que el gallo quedó parapléjico por un retiro de casco mal hecho. Entonces, es mejor no sacar el casco. Si es un full face, le abrí el visor, ni un problema. Si es un open face, no hay para qué sacárselo, porque no tengo que ser creativo. Pero en general, no, es cierto eso, la recomendación es no sacar el casco, salvo que haya alguien que sepa sacarlo. Existen técnicas que por lo menos requieren 2 a 3 personas capacitadas para poder sacar un casco sin hacer más lesiones. Sí, la otra dice, José Peña nos dice, de acuerdo a tu respuesta, deberíamos tener un protocolo claro, conocido por todo en caso de emergencia. Esto es lo que le decía yo recién, que al menos el staff de Ande tenemos un protocolo establecido en el cual hay gente, bueno, que estaba Alan, que era el que acudía y él era el que veía hacía el estudio del accidente, del incidente y veía cuál era el curso a seguir. Y cada uno tiene una función específica, uno que lleva la camilla, otro que lleva el bolso, pero es importante cuando hay un incidente en la zona, que hay uno que toma la solución, o sea, uno el que toma la palabra, uno el que dirige todo el tema, porque muchos hablando, muchos especulando, al final no hacen nada. En cambio, una persona que esté capacitada, ya sea los médicos o los enfermeros, los paramédicos que tengamos nosotros, o en este caso gente del staff que está capacitada para esto, ellos saben su misión, así que para que no vengan los observadores a dar opiniones que al final crean un problema mayor. Sí, eso que dices, José, es súper importante, es siempre tratar de dejar, o sea, cuando hay un accidente ahí y tenemos un cristiano en el suelo, mirarnos entre todos y reconocer al tiro quién va a ser el líder natural, o sea, quién va a ser el gallo que más sabe. Si hay un bombero, si hay un kinesiólogo, si hay un médico, él tiene que tomar el control y el resto tratar de hacerse útil. O sea, estar mirando y opinando cosas generalmente no resuelve nada. Pero si yo digo, chuta, yo tengo mi auto que está tapando la camioneta y entonces voy corriendo a buscar la llave del auto, saco mi auto, voy ganando tiempo. Entonces, en vez de ser sapo, tratar de ser útil. Y obviamente el que dirige puede conducir eso, pero cada uno también en el fondo también reaccionar, chuta, ¿cómo puedo ayudar? Tal vez incluso la mejor manera de ayudar es irme a tomar una bebida. ¿Cachai? Pasa mucho que en vez de estar mirando, estorbando, chuta, si no tengo nada que decir, no digo nada. Y si no tengo nada que ayudar, chuta, mejor me voy. Y también hay cosas también
de repente de dignidad, pasa mucho que en los accidentados empieza uno a cortar la ropa, oye, para acá, voy a hacer pruebas de estabilidad de pelvis, bajo el pantalón, empiezo a hacer cuestiones y si hay 100 personas alrededor, incluso el accidentado hay una cuestión de que se vulnera desde el punto de vista también, chuta, me está viendo un doctor, pero además tengo 100 gallos encima, entonces también de repente ahí como ser un poquito más prudente con eso. Pero lo que dice José tiene razón. Sí. Oye, lo otro, el famoso Manu dice, ¿cuánto es el tiempo estimado después de una fractura de tobillo en que el paracaidista puede volver a saltar? Es una buena pregunta, va a depender obviamente del tipo de fractura, porque las fracturas de tobillo en general pueden ser bimalleolares, trimalleolares, y depende si el manejo fue quirúrgico o fue conservador, pero así como respuesta estándar para volver a saltar, nunca menos de 6 semanas. ¿Viste, Manu? Ya, Sí. mira, Esvator nuevamente nos pregunta, ¿de pronto midieron en el estudio que factores de riesgo o de factores protectores que influyeron más en el trauma al aterrizar? Por ejemplo, número de salto, intermitencia al saltar, cursos adicionales, digamos, entrenamiento bajo cúpula. Ya. No preguntamos dirigidamente los cursos adicionales en entrenamiento bajo cúpula. Sí, obviamente pudimos relacionar variables, entre ellos la experiencia, es decir, la cantidad de salto y también la carga alar. Y esos dos parecen ser los factores protectores más importantes. O sea, cuántos saltos tú tienes hace que tus lesiones sean de menor gravedad y que no cargues la vela más allá de lo que se recomienda por tu experiencia. En Chile existe un fenómeno que yo no sé si lo han comparado con otros países, como que el ir achicando la vela parece una carrera, como que uno dice, no, aquí ya tengo 200 saltos, entonces me voy a achicar. No sé para qué lo hacen, como si lo fueran a pasar mejor o fueran a obtener una mejor experiencia en el paracaidismo por achicar la vela. A mí me parece que podemos ser más prudentes en eso, pasémoslo bien en el aire, aterricemos seguro y lo podemos seguir pasando bien más tiempo. Sí, Lars, es un fenómeno psicosocial que estoy tratando de comprender hace muchos años ya y tengo mis propias conclusiones con respecto a por qué se hace, pero bueno, yo lo atribuyo un poco a la inmadurez de las personas que no saben medir su capacidad de dominar ciertas situaciones, sea manejar una vela o una situación de aterrizaje bajo ciertas condiciones meteorológicas. Y la otra también es porque hay una especie de moda. Al tener un paracaídas rápido significa que vos sos más cool. Es un fenómeno Claro, que se sucedió y se sigue sucediendo y lamentablemente se va a seguir sucediendo en el paracaidismo latinoamericano y mundial, porque la gente, el humano tiene como ese objetivo. Si yo uso este paracaídas, soy más cool, soy más cheto, soy más cuico, no sé, soy más, no sé en qué decírtelo porque son diferentes personas nos están escuchando de diferentes países, pero es ese el problema. Y sabes que yo soy un ferviente luchador de que no hagan una dowsing o bajar de vela. tan rápido. No, no es necesario. Cuando vos domines tu paracaídas de una forma adecuada que te haga aterrizar en un lugar siempre igual, seguro y bajo toda condición meteorológica, ahí recién habrás aprendido y ahí recién estarías en capacidad de pasar a otro paracaídas. Si es Claro. que vas a continuar siendo paracaidismo de una forma lúdica, están aquellos que quieren hacer el paracaidismo de una forma deportiva, entonces ellos sí necesitan un entrenamiento más avanzado, pero eso ya es otro cantar. Ya es una Sí, claro. especialización en el manejo de velámenes que se hace de una forma específica en cursos de manejo de vela, ¿sí? Sí, pero Pero bueno, respondiendo la pregunta, en el fondo, dentro de los factores protectores, por así decir, es la carga, el tamaño de la vela, como se llama, según lo recomendado, y la experiencia. El resto no mostró muchos cambios. Lars, otra, mira, Eduardo Olgueta nos pregunta, ¿consideran que las lesiones de tobillo en los niveles básicos e intermedios podrían disminuir con un nivel de preparación física básica y más focalizada en el tren inferior? Absolutamente. Existen trabajos de eso. Me ha tocado, yo ahora estoy participando en la escritura de un libro del fútbol y el trauma en el fútbol. Y existen trabajos de lo que se le ocurran, pero está súper demostrado que una prehabilitación, porque cuando uno se lesiona, existe la rehabilitación, pero también antes de lesionarte existe lo que se llama la prehabilitación, y una correcta prehabilitación en el paracaidismo podría disminuir la tasa de accidentes de luxofractura o de guinces de tobillo. Y eso obviamente apoyados con un buen kine, con un buen entrenamiento funcional, y dependiendo de lo que haga cada uno, puede, ¿cómo se llama?, ir a fortalecer ciertos grupos musculares
propiocepción, velocidad de respuesta, etcétera, cosa que cuando te toque poner la pata sobre una piedra, podáis hacer lo que tenéis que hacer y no fracturarte. La respuesta es sí, un buen programa de entrenamiento podría disminuir la probabilidad de lesionarse o Mira, bajarle un peldaño. mira, don Carlos Lassing nos ¿Mm? pregunta, he escuchado que la fascitis plantar es una lesión muy difícil de curar. Llevo más de 50 saltos, casi 9 meses con esta lesión, producto de un mal aterrizaje, en la que no amortigué la caída. ¿Qué recomendación me das tú? Sí, mira, la fascitis plantar, efectivamente, uno tiene atrás los músculos, atrás en la pierna, los gastrocnemios, que uno conoce como los gemelos, se unen en el tendón de Aquiles, ¿no es cierto? Que todos lo conocemos, y luego da la vuelta por un hueso hacia abajo y se transforma en la fascia plantar. La fascia plantar, como para que lo entendamos, si nuestro pie es como un arco desde el punto de vista de huesos, aquí abajo tiene un elástico, que es la fascia plantar. Entonces, en cada paso que nosotros damos, lo que hace que estos huesos mantengan la forma de arco es la fascia plantar. Cuando se lesiona esa fascia plantar, en general lo que hay que hacer son ejercicios excéntricos de elongación de gemelos y de sóleo. Si después quieres, quédate con mi contacto, yo te puedo ayudar, te puedo guiar en los ejercicios que hay que hacer, pero varios, no sé cuánto tiempo dijiste, años que tiene esta lesión, a mí me parece que es mucho tiempo, a mí me parece No, 9 6 meses con una meses. fascitis plantar. Claro, 6 meses una fascitis plantar, ya rebelde, yo le doy 6 meses. Después ya podríamos hacer otras cosas, ondas de choque, em, EPI también, hay varias técnicas, pero partir con un plan de ejercicios bien hecho y hacerlo. Tener el ejercicio pegado en el refrigerador no sirve mucho, hay que hacer el ejercicio. Ese sería mi consejo. Quédate con mis datos y después si querés te puedo guiar. Sí, mira, y acá Chayo, ahí de Colombia, bueno, agradece, nos da las gracias por todo, hay Andy y todo, y nos dice dónde está publicado este estudio o si se lo podría compartir. Me Sí, imagino que ni por un internet. problema. Yo puedo hacer llegar el manuscrito. Lo que pasa es que nosotros lo tiramos a una revista, fuimos muy ambiciosos, lo tiramos a una revista internacional, al American Journal of Sports Medicine, pero no quedó aceptado por la magnitud del trabajo, en el fondo, un trabajo chileno, un país chico, con una muestra pequeña, etcétera, etcétera. No fue un tema metodológico, sino que fue más bien un tema de magnitud. Pero yo tengo el manuscrito, se los puedo enviar y estamos ahora viendo para publicarlo en la Revista Médica de Chile, que esa es mucho más fácil de publicar. Ahí llegar y prácticamente mandarlo, pero se lo puedo hacer llegar. Yo creo que se podría quedar con mi correo, José, no sé si les parece. O Sí, que me agreguen a sí. Instagram. Mira, ahí donde yo estoy hablando sale mi nombre, Lars Strombach. Si me buscan en Instagram, Lars-Strombach, voy a aparecer. Agréguenme y por ahí me piden las cosas, pero yo les puedo mandar, le puedo ayudar al amigo de la fascitis plantar y les puedo mandar obviamente también este trabajo al que esté interesado. Al Manu también, que está bien complicado con su recuperación. Sí, pobre Manu. Manu Oye, y Cubero, hay un par de preguntas. Hay, no- ¿ya? hay un par de preguntas, ¿cómo se llama? Que las quieren hacer personalmente. Creo que Jorgito Arredondo está por ahí, atento para que habilite el teléfono, o sea, el micrófono y pregunte nomás. El audio. Hola, muchas gracias. Hola, Lars. Jorge Hola. Arredondo por acá. Mira, tengo dos preguntas que hacer. La primera tiene que ver con, no es de tu área, yo creo, pero sí que nos hagas recomendaciones. ¿Se salta resfriado? ¿Hasta qué nivel y hasta qué punto se puede saltar? ¿Y con qué nivel de resfrío? Eso es algo que siempre uno ha escuchado, que hay ciertos mitos. He leído algo al respecto, pero sería bueno que tú orientaras. Y la segunda la hago al término de esta porque ya es de algo que me pasó en el verano. Mira, con esa pregunta del resfrío es súper buena. Nosotros una vez hicimos un mini estudio, no publicado en ninguna parte. Lo que yo hice fue llevar un saturómetro de estos digitales y le tomé la saturometría a todos los paracaidistas abajo, nos subimos al avión y lo tomamos arriba antes de salir. Normalmente uno baja harto la saturación de oxígeno porque baja la disponibilidad de oxígeno, que es la FiO2 o la fracción inspirada de oxígeno ambiental, baja mientras más arriba estamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Que baja la saturación de oxígeno incluso en pacientes sanos, en todos baja, ¿ya? Y en los pacientes tabáquicos, fumadores, también baja más todavía. ¿Cuál sería mi recomendación general? Si sientes como dificultad respiratoria abajo, más allá de la congestión nasal, sino que dificultad respiratoria es porque ya estás entrando en un umbral de desaturación, probablemente tú estás saturando 93, 94, mejor no subirse al avión porque puede ser que esa desaturación se haga más grave estando arriba. Eso como primera respuesta. Y segundo, si experimentas dolor
ese típico dolor como de sinusitis acá abajo de los ojos, acordémonos que los senos paranasales son cavidades neumáticas, es decir, están rellenas de aire. Y por tanto, cuando nosotros subimos en el avión, ¿qué pasa? Como la presión atmosférica disminuye, todas nuestras cavidades neumáticas se expanden. Entonces, si nosotros tenemos una pequeña sinusitis que no es grave, es chiquitita, y nos subimos con eso al avión, nos va a doler infinito y puede ser incluso que esa infección se mueva de un compartimento a otro. Entonces, si sospechas de sinusitis, o sea, tienes dolor facial, además de la congestión, no saltar. Y segundo, si sientes dificultad respiratoria, o sea, ya estés como medio ahogado, no te subas al avión porque es muy probable que subiéndote desature a un grado mayor. Esa es como una recomendación general. Pero si tenías un resfrío normal, un poquito congestionado, yo creo que no hay problema. Ok, perfecto. ¿Eso y cómo afecta a los oídos? El oído tiene tres cavidades, tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Del oído interno nos olvidamos porque hay nervios y cosas que están todas cerradas. El oído externo es del tímpano para afuera, entonces básicamente es lo mismo. Y el oído medio es lo que a nosotros nos interesa. El oído medio también es una cavidad neumática que a través de la trompa de Eustaquio se comunica con nuestra faringe. Por lo tanto, ¿cómo se afecta? Si nosotros tenemos una otitis o tenemos un problema de movilidad previo, que nosotros lo vamos a saber, eh, de los cilios a nivel de la trompa de Eustaquio, es un paciente que va a presentar dolor, eh, ¿cómo se llama?, al oído al momento de saltar. Y también se recomienda, obviamente, que lo vea un especialista o si está resfriado, está en ese momento y la congestión, tú sientes que te está tomando el oído, tampoco saltar, porque probablemente está afectando la presión de tu oído, podría generar incluso daño irreversible a nivel del tímpano. O sea, se me ocurrió saltar con un resfrío y después perdí la audición por eso. Así que también es una buena acotación. Perfecto. Y la última pregunta mía es la siguiente. Mira, yo tengo como 153 saltos, creo, una Ujú. vela 190 y en el verano fui a saltar el 8 de febrero a una zona amiga de un Ya, helicóptero. Todo iba bien hasta que aterricé mal, de ya, lado, y tuve una luxación del hombro izquierdo, hacia ya, atrás, posterior, que le llaman. Yo ya, no sabía en ese momento, me dijeron, oye, es clavícula, pero yo practiqué descenso en bicicleta por 26 años, pasé por el quirófano muchas veces, tengo fierro en todas partes, así que de lesiones de ese tipo sé, así que me vi y dije, no, no es clavícula, aunque me toqué y estaba bien. ya. Y el dolor era así, demasiado intenso, demasiado. O Ujú. sea, no, yo había tenido lesiones, pero nunca como esa. El tema es que me llevaron a Valparaíso, fui a urgencia y ahí Ya, detectaron que era la luxación. Me metieron a pabellón y me pusieron nuevamente el hombro en su lugar, el brazo en su lugar, sí, y me dijo el doctor, bueno, vea, usted después vaya a Santiago y nunca fui en realidad, y después de 3 semanas salté de nuevo. El primer salto me molestó un poco el hombro, pero después ya no me molestó más. Pero sí me mm, quedó algo, una duda que me dijo, es probable que de ahora en adelante tenga posibilidad de que se salga nuevamente el hombro. Y eso claro. es como, ¿es posible o no? ¿Y cómo lo Mira, evito? lo que pasa es que la luxación de hombro, una de las preguntas clave es preguntar si el paciente se ha luxado antes. Si fue tu primer episodio traumático con la energía suficiente para romper la cápsula, en el fondo ese daño lo más probable es que va a quedar y existe un riesgo de volver a luxarse, pero como para que lo entendamos todo, la idea es que esto no se transforme tampoco en una clase de anatomía, pero sí nos sirve a todos. En la articulación del hombro existe el húmero, que es este hueso, y la escápula, que tiene la glena, que es la cavidad donde articula, ¿no es cierto? Y esto se mueve así. Entonces todo esto está rodeado por una cápsula. Cuando se rompe se forma un ojal y por ahí sale el húmero y se sale de su lugar. Mm. Es muy probable que ese daño permanente de esa cápsula va a hacer que siempre se tienda a salir hacia el mismo lugar. Ojo que la luxación más frecuente del hombro es hacia adelante o luxación anterior. Y en los paracaidistas ocurre porque en esta posición, cuando uno hace abducción del hombro, ¿ya? Abducir esto, con rotación externa, la cabeza humeral tiende a salir hacia adelante. Entonces la resistencia del viento puede sacarnos el hombro hacia adelante. ¿Ya? Sin embargo, la luxación que tú tuviste, favorablemente una luxación posterior, entonces la simple caída libre no es un factor de riesgo para ti, pero sí aterrizar hacia adelante y apoyarte axialmente sobre tu hombro, generando una fuerza hacia atrás, podría volver a sacarte el hombro nuevamente. Yo diría que el paracaidismo no te aumenta el riesgo en sí de luxarte el hombro hacia posterior, que es tu riesgo, pero si se te ocurre caerte, trata de hacer PLF, aterrizar de lado y no caer apoyándote con la mano directo, porque eso es alta probabilidad que se te salga el hombro para atrás de nuevo. Ok, muchas gracias, Lars. No hay por qué, de nada. Lars, nos están pidiendo tu email, si lo puedes dar ahí
Sí, Bueno, el doctor, toda la palabra. A ver, vamos a ver si puedo hacer alguna cosa. Ustedes no están viendo si no lo tiro en el chat. no están viendo mi pantalla, ¿cierto? No, no, solo tu cara, Lars, tranqui. Ah, están todos asustados ahí, la cara fea que les puse. Vamos a poner ahora. Ahí sí. Ahí está, ¿lo ven? Súper difícil. Doctor Lars, es mi nombre, @gmail.com. Ese es mi mail. Anótenlo, si me quieren mandar preguntas, yo feliz les contesto. Y en general, todos saben ya, yo a los paracaidistas la consulta nunca se la he cobrado y no se la voy a cobrar porque la idea es que nos cuidemos entre nosotros. Así que incluso me pueden ir a ver a la clínica, sacan una hora para reservar el cupo horario, pero no les va a cobrar la consulta, así que quédense con eso por mi parte. Bueno, Aprovecha, Lars. Manu. Gracias, gracias, Lars. No hay por qué, En la idea siempre apoyarnos todos. exactamente. Oye, Lars, bueno, veo que pregunta, no sé si hay alguien más que tenga en la sala, que aproveche ahora. Aprovechemos que tenemos un tremendo profesional aquí que nos puede apoyar. Mira, aquí aparece una. ¿Mm? ¿Qué, qué es más peligroso, una luxación de hombro o una disyunción del acromio clavicular? 1000 veces diría yo que la luxación de hombro, porque la luxación de hombro es cuando se sale el húmero de su cavidad glenoidea, que es lo que nos permite hacer todos los movimientos, mientras que la lesión acromioclavicular es donde se junta la clavícula con la escápula y suele ser una lesión, bueno, existen de grado 1 a la 6, pero las más frecuentes son de la 1 a la 2, que son lesiones que se pasan con un inmovilizador de hombro y chao, o sea, de esa cuestión en un mes y medio te olvidaste, en un mes ya no te duele. Si fue más grave o de mayor grado te puede molestar un par de meses, pero no tiene consecuencias. Entonces, para Carlos, yo creo que de esas dos cosas yo prefiero 1000 veces tener una luxación, o sea, una disyunción acromioclavicular que una luxación de hombro. ¿Alguien más, chicos? Vamos, aprovechen sus preguntas. ¿Puedo? Ya, dale, Manu. Hola, hola, Doc. Muy buenas Hola, Manu. tardes. Mira, consulta técnica. Yo tuve un accidente el 24 de enero de este año. Me ¿Ya? fracturé la pierna en muchas partes, el ¿Ya? tobillo y el pie más que nada. No me operaron. El doctor que me atendió, fui a 3 doctores, consulté a 3 personas y los 3 concluyeron lo mismo, que no era operarme, ¿Ya? porque dentro de lo mal que tuve mi pie, los huesos estaban alineados correctamente, entonces era innecesario operar porque iban a soldar correctamente los huesos. ¿Ya? Llevo 5 meses y medio aprox, ya volví a trabajar porque no, el radiólogo en el último escáner no salía nada, ya no tengo ninguna fractura, está todo correctamente pegado, ni un drama, pero tengo dolor todavía dentro de mi tobillo, el frío es un dolor pero realmente insoportable, y hay movimientos los cuales a mí me cuesta realizar con mi pie todavía. Claro. ¿Qué lo...? Mira, por lo que tú me cuentas, probablemente lo que o sea, claro, tuviste una fractura compleja o segmentaria de la pierna, pero con una correcta alineación, por lo tanto optaron por un manejo ortopédico, es decir, no te operaron, entiendo que no te pusieron fierro, y el hueso pegó en la posición, y si te has tomado escáner, que es el mejor examen que existe para comprobar que consolidó la fractura, es probable que tu hueso ya no sea el problema, y si tú estás caminando, cargando, o sea, no es la fractura lo que te duele, lo que a ti te duele ahora es un problema secundario, que puede ser una distrofia simpático refleja, tiene un nombre complejo, pero en el fondo los nervios se aturdieron, entonces la conducción nerviosa hacia abajo está alterada, y eso produce que pequeños movimientos que suelen ser indoloros, a ti te generen dolor, ¿ya? O una inestabilidad producto de una atrofia muscular. Como estuviste harto tiempo parado, sin caminar, sin entrenar, sin hacer nada, tus músculos que estabilizan el tobillo están tan floppy que tu tobillo se mueve más de lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Que eso muchas veces genera dolor. Entonces puede ser o una inestabilidad crónica de tobillo secundaria a tu trauma, o una distrofia simpático refleja. Y la buena noticia es que para las dos cosas se pasan con kinesioterapia y con medicamentos bien sencillos. O sea, yo diría que tu hueso ya no es el problema. Si han pasado 5 meses y tenías escáner, tu hueso está pegado y tú puedes saltar y todo. Entonces, tu dolor es porque tenías el tobillo inestable o es porque tus nervios se volvieron locos. Pero los dos tienen soluciones bastante sencillas. Eso.
Gracias. Mira, la fractura dentro de las que tuve, la más grave fue malleolo tibial. ¿Ya? Fue mi pie derecho, que se partió en 3 partes. ¿Ya? Pero eso hoy en día no me duele, ¿sabes? Que es por el costado derecho del pie derecho que uno de los huesos pasó a llevar la articulación y tuvo un desgarre no sé cuánto que decía, y tú no sé qué onda salió ahí Claro. Por ahí pasan puta, tendones que se llaman los peroneos y muchas veces esos tendones quedan con dolor y te producen dolor al hacer flexo-extensión del pie. Y duele por al lado como por atrás del huesito. Entonces, ese dolor de los peroneos es puro quine y amor de hogar, nanay, cariño y medicamentos, pero no hay que operar esa cosa. eso Pero es justamente lo que me duele. hablemoslo bien por interno, si quieres, Por eso estamos mal, para entonces. que planifiquemos algo. Po. ¿Lo puedo ir a ver? Sí, ni un problema. Ni un problema, ahí lo coordinamos. Mándame un correo y lo vemos. Dale. Lars, mira, Preguntan ahí si aquí un lazo don se Víctor puede fracturar Mazola, oye, ¿Mm? justamente, eso que es una de las lesiones bien recurrentes en el Sí. tema del paracaidismo. Es posible que el culazo en el aterrizaje se fracture el coxis, te quede un 100%. culazo y quede con dolor allí y Sí. ya 6 meses. Sí, la fractura de coxis es súper frecuente y queda con esto que se llama coxigodinia, que es ese dolor al sentarse, entonces hay que sentarse como de lado, ocupar como esa especie de picarón, que es como un cojín redondo. Lo bueno es que las fracturas de coxis en general no se operan, no influyen en nada, salvo una paciente joven, mujer, donde hay una angulación tanto que lo que puede hacer es que obstruya el canal del parto y después por tener un parto por vía natural podría así eh, ¿cómo se llama?, comprometerse. Pero una fractura de coxis en un hombre es esperar, tener paciencia, esperar que se pase el dolor. Lo que sí es súper recomendable, aunque suene chistoso, es el picarón, porque sentarse todos los días sobre esa fractura va a hacer que se demore una eternidad en pegar y voy a pasar un año con dolor. De puro leso. En el fondo lo mejor es ponerse un picarón y hacer que esa fractura pegue como quedó. Da lo mismo que haya quedado el hueso chueco. En los hombres al menos da lo mismo. Mira, la Llana nos pregunta, ¿para un golpe o una lesión? Al principio 24 horas de frío y después de eso calor. Exacto. Una contusión, desgarro, esguince, fractura, siempre tiene una primera fase que es la fase inflamatoria, que produce mucho dolor, y eso se produce porque llega mucha sangre a ese lugar. Con el frío, yo cierro los vasos sanguíneos y hago que no haya tanta inflamación. Y eso está demostrado que baja el dolor en los primeros 2 a 3 días. Después del tercer día no sirve de nada el frío. Entonces, los primeros 2 a 3 días, hielo, 3 veces al día, todo lo que sea por ti, para disminuir la inflamación de cualquier tipo de traumatismo. Y posterior a eso, el calor es dudable dependiendo el tipo de lesión que hayas tenido. Pero sí, los primeros 3 días frío y después de eso, si tú quieres, calor. Bueno, Lars. José, ¿Quién está por ahí? Nelson, Concha, Master Dele. ¿cómo estáis? ¿Tú cachai el problema que tuve yo? Sí, pues. Oye, mira, para el doc, yo en el 2001 tuve un accidente y me rompí el cápsulo y el húmero, ¿ya? ¿Ya? Me operaron con un artroscopio y me pusieron unas anclas. Y ¿Ya? en octubre del año 2018 tuve un accidente en paracaidismo y se me salió el hombro de nuevo, ¿ya? Y bueno, lo pusieron, ¿cierto? Qué sé yo, quedé con un poco de dolor. De ahí yo viajé a Argentina al túnel y bueno, en el túnel no resistió la potencia del viento, no, se me salió de nuevo, ¿ya? ¿Ya? Después con el tiempo me operaron, pero me hicieron una cirugía Latarjet, ¿ya? Sí. Yo me Sí. siento bien en este minuto, me siento ¿Ya? bien, tengo buena movilidad, sigo saltando, sigo haciendo paracaidismo, pero mi pregunta es si existe la posibilidad de que se vuelva a luxar el hombro ese operado. Sí, la respuesta es que sí existe, pero obviamente que es una evaluación clínica. Existen una serie de pruebas que se hacen con un puntaje donde uno evalúa el hombro, sus rangos de movilidad, y eso sumado a una resonancia reciente del paciente nos permite ver si la lesión, nosotros lo llamamos on-track u off-track, pero en el fondo lo que nos permite saber es predecir el riesgo de luxación en el movimiento de rotación externa con abducción, porque efectivamente tú te dañaste la cápsula, se hizo un ojal, por ahí salió el húmero, lo que se hizo fue devolver la cápsula, que es como una especie de tela, se volvió a anclar al hueso con unas anclas de titanio,
y unos hilos, y esa cosa se te volvió a romper 17 años después, del 2001 al 2018. Exacto. Entonces, Pero ahora me después, pusieron claro, con la lo que te cirugía de hicieron la después tarjeta. fue volver a devolver el hueso donde va, y como ya no había un continente o algo que sostenga, porque esta malla está rota, te ponen un chip de hueso ahí, una tarjeta, lo que hace es que te sacan un hueso, te lo corren y te lo ponen ahí para que no se salga el húmero hacia adelante. Entonces, la respuesta es, con una resonancia en mano y una evaluación clínica, uno puede predecir tu riesgo de luxación, pero sin duda tienen más riesgo de luxación que la población general. El doctor, bueno, él me hizo los exámenes y me dice que tengo un 90% porque tengo el 90% de movilidad del hombro. Me De dice, movilidad, claro, 90%. ¿ya? 90% de movilidad y me dice que estoy prácticamente normal. De hecho, no tengo dolor ni nada. ¿Ya? Y en cuanto a movilidad hacia la espalda, con Sí. movimiento, Todos los tengo casi rangos un los tiene 96. bien. Sí, dice que súper bien. Que dice que tiene que ser un golpe Sí. medianamente O sea, estoy de y acuerdo. El riesgo que tú tenías entre el 2001 y el 2018 era mucho mayor al riesgo que tienes actualmente, porque ahora te pusieron una tapa de hueso. O sea, ya no hay que romper solamente una membrana, sino que lo que hay que romper ahora es un hueso. Tendrías que fracturarte para que se te salga el hombro de nuevo. Ah, Sí. perfecto, doc. Ahí. Gracias. Muchas No, no. gracias. ¿Aló? Lars, mira, vamos con la última. Dice, en un salto, Germán Espejo, en un ¿Ya? salto, al momento del aterrizaje hice el freno muy bajo y mis manos alcanzaron a golpear el piso. ¿Ya? Tuve el dolor del golpe y nada más, pero desde ahí cuando roto las muñecas se siente como que suenan. ¿Hay algo ¿Ya? malo en eso? No, en general no. El crujido articular de postraumático, cuando uno lo revisa como tema, suele ser porque hubo algún grado de esguince, una distensión de ligamento o capsular, y al reparar eso, repara con una cicatriz fibrosa. O sea, en vez de quedar una malla lisa, bonita, queda con algunas arrugas, con algunas partes más gruesas, y ese engrosamiento después al hacer ciertos movimientos de giro, cruje. Si eso no genera dolor ni sensación de inestabilidad, no significa un problema para el paciente, no tiene que consultar, no tiene que operarse, no tiene que hacerse nada. Probablemente es una cicatriz. Así como cuando uno se hace un corte en la piel, te queda una cicatriz visible, los tendones, ligamentos y cápsulas adentro pasa lo mismo, entonces suena, pero no significa otro problema. Perdón, José, que no sé si puedo hablar, ya sé que ya quieren cerrar. Es solo No, una dale, dale, información. dale. Súper, muchas gracias de nuevo. No, yo quería de pronto que nos compartieras un poco sobre la información que tú tenías en la presentación sobre la importancia de la preparación preventiva en las lesiones y a nivel general en el deporte. Siento que muchos de los que practicamos este deporte a veces no estamos preparados físicamente para hacerlo y es un deporte muy exigente. Entonces, si nos puedes Claro. compartir un poco de eso. Sí, mira, es un tema que sin duda los kinesiólogos ahí nos pueden ayudar mucho más. El tobillo en general tiene 4 grados de libertad en su movimiento. Uno se llama la flexoextensión, que es hacer esto con el pie. Y si uno mira el pie desde el frente, el pie puede hacer inversión, que es hacia adentro, o eversión, que es hacia afuera. Y todos esos grados de libertad, es decir, flexoextensión e inversión-eversión, tienen músculos responsables de eso. ¿Ya? Y esos músculos son los que hay que fortalecer con el objetivo de tensar un poco la rienda y que la articulación sea más firme y más estable y aguantemos mejor el aterrizaje. Yo creo que revisar los ejercicios de fortalecimiento del tobillo, de estabilidad del tobillo, ahora nos alargaríamos mucho y se transformaría en una charla como de kine de rehabilitación de tobillo. Yo obviamente estoy muy abierto a trabajar con algún kine que nos eche una mano y podemos hacer una pauta de ejercicio y después las difundimos por estos mismos medios, pero me parece que ahora no, ¿cómo se llama? No podemos, por una cosa de tiempo, pero muy abierto a ayudar. Podemos hacer una pauta, se las mandamos a todos, y la idea es que el paracaidista promedio tenga más fuerza de tobillo que en el fondo alguien que no es paracaidista, para poder protegerlo al momento del aterrizar. Sí, sería bueno dejar ese como pendiente para que al final es Sí, un aporte para todos. vamos a anotar esa tarea. Chicos, vamos a dejar hasta aquí. Lars, te agradezco tu aporte, te agradezco tu tiempo, agradezco tu profesionalismo. Sé que a todos los que estuvimos en la sala les sirvió muchísimo la información que le entregamos. Te esperamos con los brazos abiertos de vuelta en la Dropzone cuando hablamos. Vale. Y bueno, aprovecho desde ya para felicitarte por el paso que viene. Lars está a punto de ser papá. Estábamos ahí ya parados en la puerta. Así que Así es. bendiciones para ti y para tu Estamos familia. con luz verde ya, en cualquier momento
Se viene. Buenísimo. Así que, Blar, si quieres unas palabras para despedirte. Eso es todo, po. Yo creo que ya dijimos todo. Lo más importante como a transmitir es no achiquir la vela por las puras. Si no eres profesional o no vas a competir en esto, salta con una vela prudente, pásalo bien en el aire, aterriza tranquilo, como filosofía. Y segundo, cuando volvamos a saltar después de la cuarentena, no piensen que están igual que antes, porque no están igual que antes. No tienen la misma reacción, no tienen la misma fuerza, no tienen la misma propiocepción. Entonces la probabilidad de accidente es mayor. Sean más prudentes. Mucho viento para mí, mejor me quedo abajo. No sé, hoy día amanecí con el pie medio raro, mejor me quedo abajo. O sea, seamos más prudentes que antes, porque si volvemos igual, nos vamos a lesionar. Eso. Buenísimo. Muchas gracias, Lars. Chicos, muchas gracias a todos por participar en la sala, por nuestros amigos extranjeros y todo. Gracias, Jaime Espíndola, como siempre, por facilitarnos tu sala. A todos los chicos por participar y los dejo invitados próximo martes, 19 horas. Tenemos una interesante charla junto con Alonso, el famoso pollo de los boinas azules, la cual vamos a ver todo lo que es referente a la hipoxia y al oxígeno. Así que cuídense, chicos, la cosa va mejorando, así que yo creo que pronto vamos a vernos. Así que un abrazo a todos y nos estamos viendo. Chao, chao. Vale, gracias a todos por participar. Gracias. Chao, chao, muchas gracias, chao. Y Gracias. hablar